Bienvenidos nuevamente a nuestro punto de encuentro. En esta oportunidad seguiremos hablando sobre los números y le vamos a dar un espacio para conocer a los distintos tipos de números que hay. Como pueden ver aquí en la pantalla, tenemos una gran variedad de números. Vamos a comenzar del lado derecho hacia la izquierda, ¿ok? Entonces, los primeros números que vamos a encontrar son los números naturales. Entre los números naturales tenemos al número 1, que representa la unidad, los números primos, que son aquellos números que solamente pueden ser divididos entre sí mismos y entre uno, y los números compuestos, que son números que pueden ser divididos entre el 1, entre ellos mismos y otros números. Los números naturales son todos aquellos números que te enseñaron cuando estabas en los primeros años de tus cursos de primaria. Por lo menos, ¿cuáles son? Los números 1, 2, 3, 4, 5, hasta infinito. Cuando hablamos de números primos, ejemplos de números primos son el número 1, el número 5, el número 3, el número 7, el número 2. ¿Por qué? Porque esos números solamente pueden ser divididos entre ellos mismos para que dé un número exacto o entre el número 1. Números compuestos tenemos el número 8, el número 12, el número 9. ¿Por qué? Porque el número 8 está dividido entre 1, puede estar dividido entre 8, puede estar dividido entre 2, puede estar dividido entre 4. ¿Okay? Y cada vez que lo dividas entre cualquiera de esos números, siempre te va a dar como resultado un número entero. Ya esto lo vamos a ir hablando más adelante, pero quiero que se lleven la idea de que los números naturales son aquellos números que aprendiste en primaria. ¿Okay? Después tenemos a los números naturales, le sumamos el número 0, ¿okay? Que es ese número neutro. Y después vienen los enteros negativos, que son esos números que son iguales a los naturales, pero de signo contrario. ¿Quiénes son los números enteros negativos? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, hasta menos infinito. Si nosotros unimos los números naturales con el 0 y con el entero negativo, los enteros negativos, tenemos lo que se llaman los números enteros, que son conocidos como números Z. Adicionalmente, de los enteros tenemos los números fraccionarios, que son aquellos números que están conformados por dos enteros que están dividiéndose entre sí. Ejemplos de esto, 3/4. 3/4 es una fracción. ¿Okay? En esta fracción, cuando ustedes la dividen, puede ser una fracción exacta. Si yo digo 4 entre 2, es 8. Es 2, perdón. 4 entre 2 es 2. Eso es un 4 medios, una fracción exacta, porque cuando lo divido me da 2. Si yo digo 3 entre 2, me da 1.5. Y esa fracción es exacta. Exacto. Pero si yo divido 1 entre 3, ¿okay? Me va a dar 0.33333. Entonces esa es una fracción periódica. Y entre esas hay puras y hay mixtas. Si ustedes unen los números enteros con los números fraccionarios, ¿okay? Tienen los famosos números racionales, que son los números que ustedes conocen como identificados con la letra Q. Y adicionalmente a estos números racionales tienen los números irracionales, que son los números que vienen como ejemplo las raíces, el número pi, el número de Euler, que es el número SE que utilizan en las exponenciales. Entonces, si unen todos los números racionales, es decir, todos estos que conocimos aquí, lo unen con los números irracionales, tienen los llamados números reales, que vienen identificados con la letra R. Estos números, todos estos números que están aquí, nosotros los usamos en la vida cotidiana y a veces no nos damos cuenta. Los números complejos, que están conformados por los números imaginarios y los números reales, son números que utilizamos, los números complejos y los números imaginarios, los utilizamos más para cálculos de ciencia, para cálculos de ingeniería, en donde lo que tratamos es de representar con fórmulas matemáticas y con números los eventos que están ocurriendo en la vida real, por lo menos
el comportamiento de una ola. Eso lo vamos a representar y lo más seguro es que vamos a utilizar números complejos o números imaginarios. El comportamiento de algunos elementos, por lo menos si yo tengo una columna, cómo se comporta el hierro dentro de esa columna. Entonces nosotros para todo eso vamos a utilizar más estos números que están aquí, ¿okay? Los complementarios, los complejos y los imaginarios. Pero nosotros ahorita nos vamos a enfocar en esta parte, que esta parte que está acá, que corresponde a todos los números reales, es lo que nosotros debemos conocer y manejar con mucha destreza, porque si nosotros sabemos utilizar bien estos números, se nos va a facilitar la comprensión del uso de los números complejos y los números imaginarios. Entonces, vamos un poquito más a fondo y vamos a hablar uno a uno de los números que acabamos de ver. Como dijimos, los números naturales vienen representados por la letra N y son todos los números mayores que 0. Cuando me dicen mayores que, es que no incluye el 0. ¿Cuáles son los que pueden estar ahí? El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, hasta el infinito. Son los números que estudiamos en primaria. Los números Z, llamados también números enteros, ellos están conformados por los números naturales, que son estos, el 0, y los números enteros negativos, que son los naturales, pero con signo menos. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2. Fíjense que de aquí hacia atrás yo tengo puntos suspensivos y de aquí hacia adelante tengo sus puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir eso? Que siguen existiendo más números, es decir, no es que llegue hasta el menos 2. Yo puedo tener menos 3, menos 4, menos 5, menos 8, menos 1000, hasta que llegue a menos infinito, y por el lado derecho puedo tener 1, 2, 10, 20, 80, 90, 100, 1.000.000, hasta que llegue a los infinitos. Después siguen los números racionales. Dijimos que eran aquellos números que están expresados como una fracción, ¿ok? De dos números enteros. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo por lo menos 3 entre 4. ¿Okay? Eso es un número Q. Tengo un cuarto, eso es un número Q. Yo los puedo tener positivos o los puedo tener negativos, ¿ok? De cualquiera de las dos formas, siempre y cuando estén escritos como una fracción, son números racionales. Tengo también los números irracionales, que dijimos que son todos los números que de alguna manera no se pueden escribir como fracciones. Es decir, ellos no pueden ser representados como una fracción. Y los ejemplos más típicos de estos números son el pi, el número pi, que viene determinado con la letra pi, cuyo valor es 3,1415925859793923846. Y de ahí en adelante siguen los decimales, ¿ok? Está el otro número, que es el conocido número de Euler, que se utiliza mucho en las exponenciales. Ese está igualito. Ustedes se dan cuenta que es 2,71 y hacia adelante siguen números, ¿ok? Y hay otro número también muy conocido que se llama el número de oro, ¿ok? Que viene representado con esta letra y que su valor es 1,6180 y siguen los números, ¿okay? También existen las raíces, por lo menos yo digo raíz cúbica de 3. Ese es un número irracional. Los números que están incluidos dentro de raíces, que me van a dar también con decimales, son números irracionales. Los números reales, como dijimos anteriormente y para remarcar aquí, los números reales son la suma de todos esos números. Es decir, los números naturales son números reales, los números enteros son números reales, los números racionales son números reales y los números irracionales son números reales. Entonces, simplemente, ¿por qué le pusimos reales? Porque lo vamos a diferenciar entre reales e imaginarios. Los reales son más tangibles, son aquellos que me dan resultados, los cuales nosotros podemos traducir como algo real. Yo puedo decir, tengo 3 zapatos, yo puedo ver los 3 zapatos. En los números imaginarios yo digo raíz de menos 1. La raíz cuadrada de menos 1 no existe, porque no existe ningún número que elevado al cuadrado me dé menos 1. Por eso es que es un número imaginario. Entonces, los números reales son aquellos números que de verdad yo puedo llevar a contabilizar. Por eso es que se llaman reales. Esos son los números que nosotros vamos a estudiar. Además de estos números, existen otros números como los números romanos, ¿okay? Que ahorita no se usan tanto como hace algún tiempo,
Ahorita están más que todo utilizados para nombrar los siglos, para nombrar títulos por lo menos de reyes, ¿okay? Donde dice por lo menos Felipe VI, nombres de papas, como pasa Francisco I. Cuando vas a hablar de aniversarios, que hablas del 21 aniversario, entonces tú pones XX1. En las Olimpiadas también se utilizan. En los congresos, el congreso número 3, entonces lo ponen en números romanos. Cuando estás escribiendo un libro, en los capítulos, muchas veces consigues estos famosos números romanos. Hay relojes que vienen con los números romanos. En las materias, cuando vas a decir matemáticas 1, matemáticas 2, matemáticas 3, por lo general usas números romanos. Y cuando tienes también los actos de las obras y eso, también los usas. Sin embargo, nosotros, digamos, en trabajos así de cálculo y eso, pues no vamos a ver tantos números romanos. Números romanos tenemos estos, ¿ok? Cada número representa una letra. Ellos tienen la característica de que yo puedo repetir solamente una misma letra máximo 3 veces. Si alguien quiere conocer un poquito más de los números romanos, me lo dice por el WhatsApp y yo le doy muchísima más información. Y si quieren que conversemos un poquito más sobre ellos, pues vamos a conversar sobre ellos. Sin embargo, en este bootcamp nos vamos a dedicar, como les dije, a los números reales. Otros números que tienen también son los ordinales. Los números ordinales son esos números que me sirven para indicar una posición o un orden. Cuando yo digo llegué en primer lugar, ese primer es un ordinal. Llegaste en segundo, llegaste en tercero, llegaste en cuarto, en quinto. Esos son ordinales. Al igual que los números romanos, si quieren conversar más sobre esto, podemos tomar unos momentos y podemos hablar más sobre los números ordinales. Ustedes piden y yo les voy a dar más información. Los números binarios, ellos son muy utilizados en los ambientes de tecnología, ¿ok? Cuando estamos tratando de representar textos y datos para darle instrucciones a las computadoras. Y ahí es donde más se utiliza. Eso, la gente que estudia informática, por lo general, se mete un poquito más en ese mundo. Pero sí es bueno que sepan que existen, ¿ok? Y que las letras en los números, en los códigos binarios, se representan por números. Y que los dos números que juegan papel son el 0 y el 1, porque son el número de encendido y apagado, ¿ok? Entonces, al igual que antes, si quieren conocer un poquito más de esto, me dicen y yo les doy más información y hasta compartimos. ¿Okay? Ahora, por un momento, como nosotros lo que vamos a trabajar son los números reales, entonces me interesa que de alguna manera reflexiones qué de nuevo vistes aquí o qué lograste reforzar, es decir, qué números de repente tú los utilizabas y no te recordabas, o simplemente, oye, yo no me había percatado de esto y esto lo acabo de aprender. ¿Por qué? Porque tienes que hacer ese resumen para ir tomando en cuenta aquellos detalles pequeñitos que de repente tú vas a sacar de cada lección. Porque cuando vayamos a las prácticas, tú tienes que estar claro por lo menos de qué es un número real. Y tienes que estar claro de qué es un número racional. ¿Okay? Porque ahorita en la siguiente sección, cuando entremos a ver las operaciones con números, tú debes conocer bien de qué números estás hablando. Para eso, vamos a hacer unos ejercicios, ¿ok? Que van a venir después de esta sección. Te invito a que los hagas y si tienes dudas, como te he dicho en anteriores oportunidades, consúltamelas por el WhatsApp. No te quedes con las dudas. La idea es que te quedes claro con esta parte del tema para que luego cuando pasemos a las operaciones con los números, tú puedas hacerlas de manera fácil, ¿ok? Entonces, bueno, llegamos hasta aquí. Espero que te quede claro de lo que son los números. Es algo bastante sencillo. Y nos vemos en nuestro próximo encuentro. Que tengas un feliz día.